La última vez que Andrés miró a su esposa aquella noche, no imaginó que estaba viendo el rostro de la mujer que, antes de que amaneciera, iba a destruir la vida que él había construido durante 10 años. «No tengo tiempo para tus dramas, Elena», dijo sin siquiera levantar la mirada de su teléfono. Ella permaneció de pie junto a la mesa. Había preparado la cena favorita de Andrés, había comprado el vino que él solía pedir en los restaurantes más caros y había pasado toda la tarde preparando un pequeño postre que sabía que le encantaba. Pero él no había notado nada. Ni siquiera había preguntado por qué Elena llevaba un vestido elegante, ni por qué había encendido tantas velas, ni por qué había colocado una pequeña caja envuelta en papel dorado junto a su plato. Andrés estaba demasiado ocupado sonriendo frente a su teléfono. «¿Es importante?», preguntó Elena con suavidad. «¿Qué cosa?». «Lo que estás viendo». Andrés suspiró con impaciencia. «Es trabajo». Elena lo observó durante unos segundos. «Claro, puedes dejar de hacer preguntas por una noche». Aquellas palabras fueron pronunciadas con tanta frialdad que cualquier otra mujer habría comenzado a llorar. Pero Elena no lloró, solo volvió a sentarse. Durante los siguientes 40 minutos Andrés apenas levantó la cabeza. Respondía mensajes, reía, escribía rápidamente. En una ocasión incluso se apartó de la mesa para realizar una llamada. Elena permaneció en silencio, y mientras él hablaba, ella miró fijamente el reloj de la pared. Las 11:17, las 11:23, las 11:31. Parecía estar esperando algo. Finalmente, Andrés regresó a la mesa. «¿Todavía estás aquí?». Elena levantó la mirada. «Esta es mi casa. ¿Sabes a qué me refiero?». «Sí, entonces dime de una vez qué quieres». Elena acarició lentamente la pequeña caja dorada. «Quería darte algo». Andrés ni siquiera la miró. «Déjalo para mañana. Mañana será demasiado tarde». Aquella frase consiguió que Andrés levantara la cabeza. «¿Qué significa eso?». Elena sonrió. «Nada. No me gustan tus juegos». «No estoy jugando». Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Entonces el teléfono de Andrés vibró. Él lo tomó inmediatamente. En la pantalla apareció un mensaje. «Seguro que ella no sospecha nada». Andrés palideció. Levantó la mirada hacia Elena. Ella estaba mirando su copa de vino. «¿Quién era?», preguntó ella. «Nadie». Elena asintió. «Claro». Andrés bloqueó rápidamente el teléfono. Pero no se dio cuenta de que Elena había visto el nombre que apareció durante un instante. Claudia, su secretaria, la misma mujer que, según Andrés, había trabajado hasta tarde con él durante los últimos 6 meses. Elena tomó aire. «¿Sabes qué es lo curioso? Que durante mucho tiempo pensé que yo era la persona que no entendía lo que estaba pasando». Andrés frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «De nosotros». Él soltó una risa seca. «Otra vez con lo mismo». «No, Andrés». Elena lo miró directamente a los ojos. «Esta será la última vez». Él se levantó de la silla. «Estoy cansado». «Yo también». Andrés tomó su teléfono y se dirigió hacia las escaleras. «Me voy a dormir». Andrés se detuvo. «¿Qué?». Elena sostuvo la pequeña caja entre sus manos. «Feliz aniversario». Él miró el calendario que estaba sobre la pared. Entonces comprendió. Había olvidado su aniversario. 10 años. 10 años de matrimonio. Y lo había olvidado completamente. «Elena, no empieces. No voy a empezar nada». Su voz era extrañamente tranquila. «De hecho, creo que ya terminé». Andrés la miró confundido. Ella abrió la caja. Dentro había una memoria USB y una llave. Andrés se quedó mirando los objetos. «¿Qué es eso?». «La primera parte de la verdad». Él soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué verdad?». Elena cerró la caja. «La que vas a descubrir mañana». «¿Por qué mañana?». Ella se levantó. «Porque esta noche todavía eres mi esposo». Andrés se quedó inmóvil. Elena pasó junto a él y comenzó a subir las escaleras. Pero antes de desaparecer en el pasillo, se volvió. «Duerme bien. Eso es todo». Elena sonrió. Por ahora. Aquella sonrisa fue diferente. No había tristeza. No había miedo. Era la sonrisa de alguien que ya no tenía nada que perder. Andrés permaneció en la sala, intentando comprender qué acababa de suceder. Pensó que Elena estaba exagerando. Pensó que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Pero a las 6 de la mañana, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue Marcos, su socio. Después el director del banco. Luego un abogado.
Andrés contestó finalmente la llamada de Marcos. ¿Qué está pasando? La voz de su socio temblaba. ¿No has visto las noticias? ¿Qué noticias? Andrés, la empresa está siendo investigada. El rostro de Andrés perdió color. ¿Por qué? Por movimientos financieros sospechosos. Eso es imposible. No. Marcos hizo una pausa. Lo imposible es que alguien haya entregado todos los documentos. Andrés recordó inmediatamente la caja dorada. ¿Quién? Hubo silencio. Elena. Andrés dejó caer el teléfono sobre la mesa. Durante 10 años había pensado que conocía perfectamente a su esposa. Pero aquella mañana descubrió algo aterrador. Elena no había pasado la noche esperando una disculpa. Había estado esperando el momento exacto para revelar la verdad. Y cuando Andrés abrió el correo que acababa de llegar a su teléfono, encontró un archivo adjunto. Solo tenía una frase: ahora entenderás por qué dejé de llorar. Andrés abrió el archivo, y lo primero que apareció en la pantalla fue una fotografía suya abrazando a Claudia. Pero esa fotografía no era lo peor. Debajo había una lista de transferencias bancarias. Millones de dólares, todos enviados desde la empresa. Todos autorizados con la firma de Andrés. Y al final de la página había una última línea. Firma falsificada. Andrés sintió un escalofrío, porque si aquella firma no era suya, entonces alguien había utilizado su nombre. Y Elena sabía exactamente quién había sido. Lo que Andrés todavía no sabía era que la mujer que había ignorado durante toda la noche llevaba 2 años reuniendo pruebas. Y esa mañana estaba a punto de descubrirse que el hombre que él consideraba su enemigo no era Elena. Era alguien mucho más cercano. A las 7:12 de la mañana, Andrés recibió un mensaje que hizo que la sangre se le helara. Si quieres saber quién está detrás de todo esto, no confíes en nadie. Ni siquiera en la persona que está llamando a tu puerta. Andrés levantó lentamente la mirada. 3 golpes secos resonaron en la casa. Toc, toc, toc. Por un instante no se movió. Miró la pantalla de su teléfono y luego la puerta. Los golpes volvieron a escucharse. Andrés, abre. Era Marcos. Andrés corrió hacia la entrada y abrió. Su socio entró agitado con el rostro pálido y una carpeta negra bajo el brazo. Tenemos que hablar. ¿Dónde está Elena? Marcos lo miró fijamente. Ese es precisamente el problema. ¿Qué quieres decir? Marcos dejó la carpeta sobre la mesa. Ha desaparecido. Andrés sintió un nudo en el estómago. Desaparecido. Su teléfono está apagado. Su automóvil está estacionado en la estación de tren y nadie sabe dónde está. Andrés retrocedió. No puede ser. Hay algo más. Marcos abrió la carpeta. Dentro había varias fotografías. En todas aparecía Elena entrando y saliendo de distintos edificios durante los últimos meses. ¿La estabas siguiendo? No, las recibí esta mañana. ¿De quién? Marcos negó con la cabeza. No lo sé. Andrés tomó una fotografía. Era Elena entrando en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Debajo había una fecha. 2 años atrás. La misma época en que Andrés había comenzado a notar que su esposa se comportaba de manera diferente. ¿Qué hacía allí? Eso tienes que descubrirlo tú. Andrés apretó los dientes. ¿Y por qué debería confiar en ti? Marcos lo miró sorprendido. Porque llevo 15 años siendo tu socio. Precisamente por eso. El silencio cayó sobre la habitación. Entonces el teléfono de Andrés vibró. Esta vez era un número desconocido. Contestó. Sí. Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración lenta. ¿Quién habla? Una voz de mujer respondió finalmente. Encontraste la memoria USB. Andrés se quedó inmóvil. ¿Quién eres? Alguien que sabe lo que Elena descubrió. ¿Dónde está mi esposa? Viva. Andrés cerró los ojos. ¿Dónde? Todavía no puedo decírtelo. Dime dónde está. La mujer soltó una pequeña risa. Primero debes abrir la memoria. Ya la abrí. No, abriste una parte. Andrés miró la caja dorada. ¿Qué quieres decir? Hay un archivo oculto. La llamada terminó. Andrés permaneció mirando el teléfono. Marcos se acercó. ¿Quién era? No lo sé. ¿Qué dijo? Andrés respiró profundamente. Que Elena dejó algo más. Ambos miraron la memoria USB. Minutos después, Andrés conectó el dispositivo a su computadora. Aparecieron varias carpetas, documentos, fotografías, grabaciones, estados bancarios, contratos, y una carpeta llamada 10 años. Andrés dudó antes de abrirla. Dentro había cientos de archivos.
El primero tenía una fecha de hacía 10 años. El día de su boda. Abrió el documento. Era una copia de un contrato matrimonial. Pero había una página adicional que Andrés nunca había visto. Leyó lentamente, y su rostro cambió. El documento establecía que una parte importante de la empresa familiar de Elena estaba protegida legalmente y que Andrés jamás había sido propietario de aquellos bienes. «Esto no puede ser», susurró. Marcos se inclinó sobre la pantalla. «¿Qué significa?». Andrés continuó leyendo. La empresa que él había presentado durante años como su mayor éxito empresarial no había sido creada por él. Había sido creada por el padre de Elena. Y, tras su muerte, Elena había heredado el control. Andrés sintió que le faltaba el aire. Ella nunca me dijo nada. Marcos lo miró. Tal vez porque tú nunca preguntaste. Andrés golpeó la mesa. No, ella me hizo creer que yo había construido todo esto. ¿Estás seguro? Andrés guardó silencio. Entonces abrió otro archivo. Era una grabación de audio. La voz de Elena llenó la habitación. Si estás escuchando esto, significa que Andrés finalmente descubrió la verdad. Andrés quedó paralizado. No hice esto para destruirlo, continuó Elena en la grabación. Lo hice porque durante años intenté salvarlo de las personas que lo rodeaban. Andrés miró a Marcos. La grabación continuó. La primera persona que descubrí fue Claudia. Apareció una fotografía. Claudia hablando con un hombre desconocido. Después apareció otra. Y otra. Elena había reunido pruebas durante meses. Pero entonces llegó la parte que nadie esperaba. Claudia no trabaja sola. Andrés sintió un escalofrío. Hay alguien dentro de la empresa. Alguien con acceso a todas las cuentas. La grabación se detuvo. La pantalla quedó negra. Andrés miró a Marcos. ¿Quién? Marcos no respondió. ¿Quién tiene acceso a las cuentas? Marcos bajó lentamente la mirada. Tú, yo, y el director financiero. Andrés frunció el ceño. Ricardo. Marcos asintió. Pero Ricardo lleva 20 años con la empresa. Entonces pregúntale dónde estaba anoche. Marcos sacó su teléfono. Marcó. Nadie contestó. Volvió a llamar. Nada. Eso es extraño. Murmuró. Andrés se acercó a la ventana. Afuera, un automóvil negro estaba estacionado frente a la casa. Marcos. ¿Qué? Ese coche lleva ahí 10 minutos. Los dos observaron. El automóvil arrancó lentamente. Andrés corrió hacia la puerta. Síguelo. Pero antes de que pudiera salir, recibió otro mensaje. Esta vez había una fotografía. Era Elena. Estaba sentada en una habitación oscura. Parecía estar ilesa, pero detrás de ella había un reloj. Andrés reconoció inmediatamente aquel lugar. Era una de las antiguas oficinas de la empresa. El mensaje decía: ella quiso protegerte, ahora tendrás que decidir si la proteges tú. Andrés sintió que el miedo se convertía en rabia. Tomó las llaves de su automóvil. Voy por ella. Marcos intentó detenerlo. Es una trampa. Andrés lo miró. Puede ser. Entonces no vayas solo. Andrés se quedó en silencio. Porque, por primera vez, comprendió algo. Elena no había destruido su mundo. Simplemente había arrancado las máscaras de las personas que lo rodeaban. Y mientras salía de la casa, volvió a mirar la fotografía. Había un pequeño detalle que no había notado antes. En la esquina inferior aparecía una fecha. Aquella fecha era la de esa misma noche. Y debajo había una frase escrita con tinta roja. Cuando el reloj marque las 12, uno de ustedes tendrá que confesar. Andrés no sabía quién iba a confesar. Pero sabía una cosa. Antes de medianoche, alguien iba a morir. O la verdad iba a destruir para siempre a la persona equivocada. A las 11:47 de la noche, Andrés llegó frente al antiguo edificio de la empresa. El lugar llevaba años abandonado. Las ventanas estaban oscuras, la puerta principal entreabierta y el viento hacía crujir una vieja placa metálica sobre la entrada. Andrés apagó el motor. Durante unos segundos permaneció dentro del automóvil. Recordó el mensaje. Cuando el reloj marque las 12, uno de ustedes tendrá que confesar. Miró el reloj del tablero. 11:48 de la mañana. Solo faltaban 12 minutos. Marcos bajó del automóvil detrás de él. Andrés, todavía podemos llamar a la policía. Si lo hacemos podrían hacerle daño a Elena. ¿Y si esto es una trampa? Andrés lo miró. Entonces entraremos en ella juntos. Caminaron hacia la puerta. El edificio estaba completamente silencioso. Demasiado silencioso.
Andrés encendió la linterna del teléfono. Elena. Su voz resonó por el pasillo. Nadie respondió. Avanzaron lentamente. Entonces escucharon un ruido. Un golpe. Después otro. Venía del segundo piso. Andrés comenzó a subir las escaleras. Elena. Al llegar arriba, encontró una puerta entreabierta. La empujó. Dentro había una habitación vacía. Una silla. Una mesa. Y sobre la mesa, la misma pequeña caja dorada que Elena había llevado durante la cena. Andrés se acercó. Está aquí. Marcos permaneció junto a la puerta. No la abras. Andrés lo miró. ¿Por qué? Porque ella sabía que vendrías. Andrés abrió la caja. Dentro había una fotografía. Pero esta vez no aparecía Claudia. Aparecía Marcos. Andrés levantó lentamente la fotografía. Marcos palideció. No es lo que parece. Andrés dio un paso atrás. ¿Qué haces tú con Ricardo? En la fotografía, Marcos aparecía reunido con el director financiero. Y sobre la mesa había varios documentos. Puedo explicarlo. Entonces explica. Marcos cerró la puerta. Elena descubrió que Ricardo estaba desviando dinero. Andrés apretó la fotografía. ¿Y tú? Yo intenté detenerlo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Marcos bajó la mirada. Porque Ricardo me amenazó. Andrés sintió una mezcla de rabia y confusión. Y Claudia. Trabajaba para él. Y Elena. Marcos respiró profundamente. Elena lo descubrió todo. Un ruido metálico resonó detrás de ellos. Ambos se giraron. La puerta del pasillo acababa de cerrarse sola. Andrés corrió hacia ella. Estaba bloqueada. Abre. Marcos intentó mover la manija. Nada. Entonces una voz salió de un altavoz escondido en la pared. Era Elena. Andrés, si estás escuchando esto, significa que finalmente llegaste. Andrés golpeó la puerta. Elena, ¿dónde estás? No te preocupes. Estoy bien. Déjame verte. Todavía no. La voz hizo una pausa. Necesitas escuchar toda la verdad antes de encontrarme. Las luces se encendieron de repente. Una pantalla apareció en la pared. Comenzaron a reproducirse diferentes grabaciones. En la primera aparecía Ricardo. Estaba hablando con Claudia. Andrés firmará todo sin leer, decía Ricardo. Siempre lo ha hecho. Andrés sintió un golpe en el pecho. Después apareció otra grabación. Ricardo hablaba con un hombre desconocido. Cuando la empresa quiebre, Andrés será el único responsable. Marcos cerró los ojos. Dios mío. La siguiente grabación mostró algo todavía peor. Andrés vio a Claudia entrando en su oficina y colocando documentos falsificados sobre su escritorio. Ella quería hacer parecer que tú eras el responsable, explicó Elena desde el altavoz. Andrés se quedó inmóvil. ¿Pero por qué? La voz de Elena respondió. Porque Ricardo necesitaba tu nombre para ocultar sus propios delitos. Andrés miró a Marcos. ¿Y tú sabías todo esto? Solo una parte. Me mentiste. Intentaba protegerte. Entonces el reloj de la pared marcó las 11:59. Un minuto. Para medianoche. La puerta se abrió. Andrés y Marcos salieron al pasillo. Al fondo apareció una figura. Era Ricardo. Tenía un arma en la mano. Nadie se mueve. Marcos levantó lentamente las manos. Andrés miró hacia las cámaras. ¿Dónde está Elena? Ricardo sonrió, siempre haciendo preguntas sobre ella. ¿Dónde está? En un lugar donde no podrá arruinar mis planes. Andrés avanzó un paso. Ya se acabó. Ricardo soltó una carcajada. No, apenas comienza. Entonces todas las pantallas del edificio se encendieron al mismo tiempo. Apareció Elena. Estaba sentada en otra habitación. Pero no estaba sola. A su lado estaba Claudia. Ricardo perdió la sonrisa. ¿Qué? Elena miró directamente a la cámara. Hola, Ricardo. Él palideció. Tú, pensaste que me habías engañado. Elena sonrió. Pero cometiste un error. Ricardo apretó los dientes. ¿Qué error? Me subestimaste. Elena levantó una pequeña grabadora. Todo lo que acabas de decir quedó registrado. Ricardo miró desesperadamente alrededor. Entonces escuchó sirenas. La policía había rodeado el edificio. Marcos soltó el aire que estaba conteniendo. Ricardo intentó escapar, pero varios agentes entraron por la puerta principal. En cuestión de segundos estaba esposado. Andrés corrió hacia la habitación donde estaba Elena. Cuando la encontró, permaneció unos segundos sin decir nada. Ella lo miró. Hola. Andrés bajó la cabeza. Lo siento. Elena no respondió. Por todo, continuó él. Por ignorarte.
por no escucharte, por creer que nunca necesitabas saber lo que sentías. Elena respiró profundamente. No me rompiste el corazón aquella noche, Andrés. Él levantó la mirada. Entonces, ¿qué pasó? Ella sonrió tristemente. Aquella noche simplemente entendí que ya no tenía que salvar un matrimonio que solo yo estaba intentando salvar. Andrés sintió lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué hiciste todo esto? Elena se acercó. Porque todavía te amaba. Él quedó paralizado. Pero amar a alguien no significa permitir que destruya tu vida. Andrés asintió lentamente. Entonces Elena le entregó la memoria USB. Aquí está todo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella lo miró durante unos segundos. Vivir. Andrés sintió un vacío en el pecho. Sin mí. Elena sonrió. Eso dependerá de lo que hagas a partir de ahora. Afuera, las luces de los vehículos policiales iluminaban el edificio. Ricardo había perdido su poder. Claudia había confesado. La verdad había salido a la luz. Pero Andrés sabía que todavía quedaba una última batalla. La batalla por recuperar la confianza de la mujer que había ignorado durante una sola noche. Y que, con una simple sonrisa, había conseguido acabar con el mundo de mentiras que él jamás se atrevió a mirar. Meses después, Andrés vendió la empresa y devolvió cada centavo que había sido obtenido ilegalmente. Comenzó de nuevo, sin lujos, sin mentiras, sin personas falsas a su alrededor. Elena, por su parte, siguió adelante con su vida. Durante mucho tiempo estuvieron separados. Pero Andrés nunca volvió a olvidar una fecha importante. Ni volvió a mirar su teléfono mientras alguien que amaba intentaba hablarle. Porque aquella noche le enseñó una verdad que jamás olvidaría. A veces, la persona que parece estar en silencio no está perdiendo. Está observando, está aprendiendo. Y cuando finalmente sonríe, quizá ya sea demasiado tarde para detenerla. La indiferencia puede destruir el amor lentamente. Pero la verdad, cuando llega después de años de mentiras, puede destruir un mundo entero en una sola noche.